Las medidas de dispersión. Con la medida de dispersión se estudia la variabilidad de una distribución y se usa principalmente para conocer la representatividad de la media aritmética. Existen dos tipos, las absolutas, que no permiten comparar distribución. Se utilizan principalmente para conocer la representatividad de la media de una distribución. Entre ellas tenemos el recorrido o rango de la variable, el recorrido intercuartílico, la varianza y la desviación estándar o desviación típica. En la relativa, que sí permite comparar distribuciones entre sí, tenemos el coeficiente de variación de Pearson. Medida de dispersión absoluta. Empezamos por el rango o recorrido. Simplemente es la diferencia entre el mayor y el menor valor posible de la distribución de una variable. Es decir, si la variable es discreta, será el mayor valor de la variable menos el valor más pequeño. Y si es continua, será el último valor del último intervalo menos el primer valor del primer intervalo. El recorrido intercuartílico es la diferencia entre el primer y el tercer cuartil de la serie. Diferencia entre el tercero y el primer cuartil. La varianza. La varianza es la suma de los cuadrados de las desviaciones con respecto a la media. Es decir, cada variable se calcula su desviación con respecto a la media aritmética, se eleva al cuadrado, se multiplica por su correspondiente frecuencia relativa y así se hace para todos los valores de la variable. Aquí sería x sub 2, aunque aparece un 1, por f sub 2, x sub n, x media, f sub n. Es decir, para cada uno de los valores de la variable se le resta la media, se eleva al cuadrado y se multiplica por su correspondiente frecuencia relativa. Su expresión sería por lo tanto la suma desde igual 1 hasta n de cada x sub i menos la media al cuadrado por la f sub i. Esta expresión también se puede poner, no lo vamos a demostrar, pero se puede escribir como los x sub i al cuadrado por los f sub i menos la media al cuadrado. Así también se puede calcular la varianza. Si la varianza es grande, eso significa que hay una gran dispersión en torno a la media. Es decir, si la varianza es grande, la media no sería significativa. Al estar elevada al cuadrado, evidentemente la varianza nunca podrá ser negativa. Y tiene un inconveniente, que viene influenciada por las unidades de medida. Si a cada valor de la variable se le suma una constante, la varianza no varía, sigue siendo la misma. Sin embargo, esto es importante. Si a cada valor de la variable se multiplica por una constante, la varianza queda multiplicada por la constante al cuadrado. Vamos a ver, aquí tenemos una situación gráfica de los ingresos de los individuos y queremos saber si el ingreso medio es representativo de la población, si hay poca o hay mucha dispersión en torno a la media. En este caso, veamos nosotros que la media queda muy poco dispersa en torno a los ingresos de los individuos. En este caso, la media sería un valor representativo. Bien, si hay mucha dispersión en torno a la media, tendríamos una situación de este tipo. Es decir, habría un grupo de individuos con elevados ingresos, otro grupo de individuos con bajos ingresos, y si yo calculo la media, que me quedaría por aquí, esta media evidentemente no sería representativa, tendría una gran variabilidad la variable. Por lo tanto, tendría una varianza grande y la media no sería representativa de esta población que estaríamos estudiando. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con una variable cuantitativa continua. Tenemos aquí los intervalos de entre 3 y 5 hay 7 individuos, entre 5 y 8 hay 8 y entre 8 y 10 hay 3. En total tenemos 18 observaciones. Vamos a calcular la varianza. Vamos a aplicar primero esta fórmula, es decir, cada observación menos la media por la frecuencia relativa. Vamos a calcular la frecuencia relativa, vamos a calcular la media y como es una variable continua, en vez de x sub i tendríamos que trabajar con las marcas de clase.
Aquí tenemos la frecuencia relativa. Saben ustedes que es cada valor de la frecuencia absoluta dividido entre n, entre 18. La suma me da 1. Aquí tenemos las marcas de clase, que sabemos que es el punto medio del intervalo. 3 más 5, 8, entre 2, 4. 5 más 8, 13, entre 2, 6,5, etc. Vamos a calcular la media. La media será la suma de las marcas de clase por la frecuencia relativa. 0,39 por 4 es 1,56, 0,44 por 6,5 2,89, etc. La suma es 5,94, por lo tanto este sería el valor promedio, o la media aritmética. Ahora ya podemos calcular las desviaciones de cada marca de clase con respecto a la media aritmética elevado al cuadrado por las f sub i. La primera sería, abro paréntesis, 4,5, que es la primera marca de clase, perdón, 4 menos 5,94, que es la media, al cuadrado por la frecuencia relativa, que es 0,39, 1,6. La siguiente sería 6,5 menos 5,94 al cuadrado por 0,44 y me daría 0,1. Y el último sería 9 menos 5,94 elevado al cuadrado por 0,17 y me daría 1,5. La suma ya sería 3,2, que sería la varianza de la variable. Bien, vamos a calcular ahora la varianza utilizando el otro método, es decir, elevar cada valor de la variable al cuadrado, multiplicarlo por su correspondiente frecuencia relativa y a la suma de esos productos le vamos a restar la media al cuadrado. Bien, aquí tenemos los datos anteriores, ya he calculado hasta la media aritmética, que es 5,94. Entonces vamos a proceder ahora a aplicar esta fórmula, que sería x sub i al cuadrado por f sub i. En este caso, en vez de x sub i, como es una variable continua, utilizaremos las marcas de clase. El primero sería 4 al cuadrado por 0,39 es 6,2. El siguiente 6,5 al cuadrado por 0,44, 18,8. El siguiente 9 al cuadrado por 0,17 me da 13,3. Lo sumo y la suma me da 38,5. Es decir, ya tenemos toda la parte del sumatorio de la ecuación. A este valor, a esta suma, solo hay que restarle la media al cuadrado. Es decir, sería 38,5 menos 5,94 al cuadrado. Y me da 3,2. Vean ustedes que por los dos procedimientos de cálculo de la varianza coincide el valor, 3,2. Desviación estándar o desviación típica. Simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. En el caso que estamos haciendo, vimos que la varianza era 3,2, por lo tanto la desviación típica será 1,79. Ventaja. Se mide las mismas unidades que la variable. La varianza venía elevada al cuadrado. Si estábamos trabajando con euros, la varianza viene medida en euros al cuadrado. Si estamos trabajando, por ejemplo, con metros, pues la varianza vendrá con metros al cuadrado. Sin embargo, a la desviación típica, al haber calculado raíz cuadrada, ya vendría en las mismas unidades que la variable. Si la variable viene en euros, la desviación típica también viene medida en euros. Ahora vamos a ver un ejemplo donde vamos a calcular el recorrido, la media, la varianza y la desviación típica. Tenemos otra vez una variable cuantitativa continua en intervalos. Tenemos la frecuencia absoluta, hay un total de 20 observaciones. Bien, el recorrido decíamos que era la diferencia entre, en este caso como es una variable continua, el último valor del último intervalo menos el primer valor del primer intervalo. El último valor del último intervalo es 150 y el primer valor del primer intervalo es 30, por lo tanto el recorrido de la variable es igual a 120. Vamos a calcular la media, para ello tenemos que multiplicar las marcas de clase por la frecuencia relativa y sumarlas. Primero buscamos, aquí calculamos las marcas de clase, que es el punto medio de los intervalos, la frecuencia relativa, ya sabemos calcularla. Por lo tanto, multiplicando ahora las
marcas de clase por las frecuencias relativas y sumándolas esto me da 72. Por lo tanto la media es 72. Vamos a calcular ahora la varianza. Vamos a aplicar el método de las desviaciones con respecto a la media. Bien, si lo hacemos sería el primer valor, sería 42 menos 72 al cuadrado por 0,3, me da 270. La suma me da 741, con lo cual la varianza sería 741. Si lo calculamos por el método de las marcas de clases al cuadrado por la frecuencia relativa y a esa suma le restamos la media aritmética, tendríamos esta expresión. El primer valor sería 42 al cuadrado por 0,3, el segundo 66 al cuadrado por 0,35 y la suma me da 5.925,60. Si a esta suma le restamos ahora la media al cuadrado, que es 72, nos quedaría la suma menos 72 al cuadrado, 741,6. Ven ustedes que coinciden los dos métodos. Desviación típica, raíz cuadrada de la varianza, que es raíz cuadrada de 741,6, que es 27,23. Medidas de dispersión relativa. Ahora con estas medidas de dispersión nos permiten ya comparar distribuciones. Nos permite saber qué distribución tiene una media más representativa, por ejemplo. Para ello utilizamos el coeficiente de variación de Pearson, que es el cociente entre la desviación típica y la media. Si este cociente, es decir, si el coeficiente de variación de Pearson es menor que 0,3, decimos que hay baja dispersión. Cuando hay baja dispersión, la media es representativa. Entre 0,3 y 0,1, dispersión media. Es decir, sigue siendo la media representativa, pero no tan representativa como en el caso anterior. Y cuando es mayor que 1, hay alta dispersión, es decir, la media de esa distribución empieza a perder representatividad. Bien, evidentemente no se puede aplicar el coeficiente de variación de Pearson cuando la media es 0, porque estaría en el denominador, sería una incongruencia. El coeficiente de variación de Pearson es una medida dimensional, es decir, no viene afectada por las unidades de medida, por lo tanto, se pueden comparar distribuciones de medida con distintas unidades. Es evidente, imagínense ustedes que estamos trabajando con unidades euros, si en el numerador la desviación típica viene en euros y el denominador la media viene en euros, euros con euros se nos va y se nos queda una medida adimensional. Vamos a ver un ejemplo. Sean dos variables con sus respectivas medias y desviaciones típicas. Tenemos dos variables. La primera tiene una media de 72 y una desviación típica de 27,23 y la segunda tiene una media de 80 y una desviación típica de 33,60. Coeficiente de variación de Pearson de la primera sería desviación típica entre la media, es decir, 27,23 entre 72 y me da 0,38. Y en el segundo caso, haciendo lo mismo, me da 0,42. Aquí concluimos que la primera es más representativa que la segunda, la primera media aritmética. ¿Por qué? Porque su coeficiente de variación de Pearson es inferior al de la segunda. 0,38 es inferior a 0,42. Por lo tanto, la primera tiene una media más representativa porque tiene menor valor su coeficiente de variación de Pearson. Sea la siguiente distribución, también nos piden ahora calcular la media, la varianza de desviación típica y el coeficiente de variación de Pearson, pero en este caso ya es una variable discreta, ya no viene en intervalo. Tenemos la frecuencia absoluta y su frecuencia relativa. El recorrido sabemos que es el último valor de la variable menos el primero. El último valor es 20, el primero es 10, por lo tanto el recorrido es la diferencia de esos dos valores, que sería 10. La media es la suma de los x sub i por las f sub i. Por lo tanto, multiplicando 10 por 0,07, 12 por 0,13, 15 por 0,3, multiplicamos y sumamos.
La suma me da 16,07, esa sería la media aritmética. Para calcular la varianza vamos a utilizar la forma corta. X sub y al cuadrado por f sub i, lo sumamos y luego le restamos la media aritmética. Bien, sería por lo tanto 10 al cuadrado por 0,07, 12 al cuadrado por 0,13, aquí lo tenemos, y la suma sería 267,3. Según la expresión, ahora a esta suma habrá que restarle simplemente la media al cuadrado, que la media vale 16,07. Por lo tanto, 267,3 menos la media al cuadrado, que es 16,07, me da una varianza de 9,3. La desviación típica es sencillamente la raíz cuadrada de la varianza, que me da 3,02. Coeficiente de variación de Pearson tendría que dividir yo ahora la desviación típica entre la media. Desviación típica es 3,02, la media es 16,07, por lo tanto, coeficiente de variación de Pearson 0,19. Está muy próximo a 0, es baja dispersión, por tanto la media es representativa.